Bien, 1:25 de la tarde, seguimos con nuestro invitado Carlos Prosperi, secretario de Organización del Partido de Acción Democrática. La semana pasada en algunos medios de comunicación destacaban declaraciones de un integrante de esta tolda política que decía que de cara a unas primarias el candidato a Acción Democrática era Henry Ramos Alú. Luego salía Henry Ramos y decía que de su boca no ha salido nada respecto a una candidatura. ¿Acción Democrática tiene candidato hoy? Mira, bien lo dijo nuestro secretario general nacional, el compañero Henry Ramos. Él no ha abierto su boca en tema candidatural, o sea, es una decisión que en su momento lo va a tomar el partido. Además, hay personas que muchas veces creen que por levantarte más temprano va a amanecer más temprano, y no es así. O sea, aquí cada quien tiene que saber medir los tiempos en torno a eso, pero lo que sí no nos queda la menor duda, y para las personas que nos ven y escuchan, es que el día que Acción Democrática ponga el nombre para las elecciones primarias, que es lo que sí hemos venido exigiendo, o sea, y lo exigimos de la manera más sana, porque ¿cuál es la mejor manera de saber quién tiene el liderazgo dentro de la alternativa de cambio? Contándolo. O sea, ya se está trabajando en un reglamento para las elecciones primarias, así como se hicieron en el año 2012, donde Enrique Capriles salió electo candidato presidencial. Bueno, en este momento creemos que tiene que ser igual escoger el candidato presidencial a través de unas elecciones primarias, pero quien va a postular ese nombre o va a anunciar el nombre del candidato que postula Acción Democrática va a ser nuestro secretario general nacional, y no va a ser una decisión ni de Henry, ni de Prosperi, ni de Luis Aquiles, ni de nadie en aislado, sino una decisión que se va a tomar en el Comité Ejecutivo Nacional, en el CEN, con los secretarios generales y organización del país. Entre todos tomaremos la decisión de quién va a ser el abanderado del partido. Dentro de esta discusión que hay de cara a unas elecciones primarias, ¿cómo ven la amplitud de participación? Porque hoy en Venezuela no se habla de la oposición, sino de las distintas oposiciones. El resultado del 21 de noviembre también algunos analistas que han estado con nosotros en estudio dicen, cambia un poco también la visión que se tiene respecto a esos liderazgos. ¿Cómo ve Carlos Prosperi la amplitud de esas primarias ante fuerzas independientes, caso en Caracas, la Alianza del Lápiz, caso de... En Estado Anzoátegui, como mencionamos, la Alianza Democrática tiene una candidatura distinta, casa que se repite en el Estado Lara también con Henry Falcón? ¿Cómo ve la amplitud de que esos sectores políticos que hoy no respaldan a estos partidos que encabezan el Frente Amplio puedan participar, puedan tener cabida? Bueno, fíjate, lo decíamos al inicio del programa, el mejor ejemplo fue lo que sucedió en el Estado Barinas. Yo siento que aquí, y ojo, el reglamento, cada quien tiene un representante, se está trabajando en función de toda la amplitud. Incluye la Alianza Democrática. Es que tiene que ser lo más amplio posible, y que entiendan que es que si tú de verdad adversas a Nicolás Maduro y al gobierno, bueno, obviamente tienes que buscar contarte con los que estamos adversándolos, donde las reglas estén claras, donde el que gane se le tiene que respetar, pero no venir a intentar hacer un show de que mira, yo soy candidato, yo participo, después me retiro, o sea, con un mandato, que es lo que puede terminar sucediendo. Pero a fin de cuentas, aquí independiente, sociedad civil, alguien de los gremios que quiera participar, bueno, que hagamos unas elecciones primarias donde se cuente quien se quiera contar, y el que quede electo va a ser el representante de la alternativa de cambio para poder salir de lo que estamos viviendo hoy en día, Carlos. Y fíjate, uno ve con preocupación que ahora resulta que tú escuchas, no, que la economía, que en Venezuela se ha estabilizado. Ahora vemos a Nicolás Maduro decir, no, que vamos a cobrar un impuesto a las altas transacciones en divisa. Pero ¿quién hace las altas transacciones en divisa? Nuestros maestros, nuestros trabajadores de la administración pública. Carlos, yo soy hijo de padre y madre educadores, y mis padres son jubilados, y mis padres simplemente ganan al mes $2, $2.50 mensual. ¿Para qué le alcanza a un educador que ha dado todo en esta vida? $2.50. O sea, ni siquiera para llenar a sus carros de gasolina. Hay una economía que se vive en Caracas, que se vive en algunas capitales del país, que es una burbuja donde todo está dolarizado, pero la realidad es que el que nos está viendo ahorita en su casa, el empleado público de cualquier ente gubernamental, no gana en divisas, y su sueldo no le alcanza para absolutamente nada, porque han sido políticas económicas y un modelo económico totalmente desviado, que no ha tenido un pie con bola, que no han hecho las cosas bien, y por ende hay que decirle a nuestra gente que hay que organizarnos de cara para lo que está por venir, que es el 2024, que mucha gente dice, bueno, pero es que 2 años es muchísimo tiempo. Claro, Carlos, si el país aguanta 2 años, es la pregunta que Carlos, se hace. Pero es que 2 años, si tú analizas recorrer los 335 municipios de Venezuela,
te tarda un año en recorrerlos. Entonces, por ende, lo que tenemos es que entender que hay que organizarnos, que tenemos que seguir hablando con nuestra gente, que no podemos dejar de escuchar a nuestro pueblo y que la gente entienda que a pesar del ventajismo electoral que puede existir, que a pesar del dinero que tiene el Estado, de todo lo que despilfarran para intentar poner esa hegemonía de poder, se puede ganar y que Barinas tiene que ser el ejemplo para toda Venezuela de lo que está por venir en los próximos años para Venezuela. Barinas también es un ejemplo de lo que tiene que ver con el liderazgo. ¿Cómo ve Carlos Prósperi hoy la renovación del liderazgo en un contexto, lo veíamos también en la revisión de las informaciones? Una consultora publicaba que el 56% de los venezolanos no se identificaba con la dirigencia política opositora. ¿Cómo ve Carlos Prósperi, previo a salir a la calle, a recorrer los 335 municipios, tener liderazgos que conecten con la gente, no que tengan niveles de rechazo similares a quienes critican, por ejemplo? Bueno, no, claro, es lógico que hay personas que tienen un liderazgo con mucha más aceptación, unos con menor aceptación. Ojalá esa encuestadora hubiese hecho esa misma encuesta a los liderazgos del gobierno, para que tú veas que va a ser mucho más alto el rechazo hacia el gobierno. Ahora, que quizás en algún momento hemos cometido y los asumimos, o sea, sin quizás uno tener que ver con los errores, que hemos cometido algunos errores. Bueno, de los errores se aprende y creo que es momento de rectificar, y por eso la importancia de que el liderazgo opositor o como alternativa de cambio, de unidad, de coalición democrática, donde no solo debemos estar los partidos políticos, sino absolutamente todos, tiene que ser a través de unas elecciones primarias y que desde ahí nazca quién será el próximo presidente o presidenta de Venezuela, sin ningún tipo de temor a decirlo. ¿Por qué? Bueno, porque nosotros lo que tenemos que entender es que quien resulta electo, sea el partido político que sea, o sea de la sociedad civil, todos tenemos que salir a trabajar por eso. Y esa es la realidad de lo que hoy Venezuela necesita. Lo que hoy Venezuela necesita también desde el punto de vista del otro lado de la acera. ¿Cómo ve Carlos Prósperi en un escenario 2024 un resultado adverso para el chavismo? Y por supuesto también mucho se habla de esto, de la continuidad de esta fuerza política que es una realidad, es un hecho político que existe y que luego de 2024 puede hacer oposición, una oposición que ustedes estarían dispuestos a seguir en el tablero político, porque es una de las preocupaciones que hay, una de las trancas respecto a las negociaciones. Pero es que primero tenemos que entender, Carlos, que en el mundo han existido 11 grandes transiciones y que nosotros tenemos que prepararnos para una transición. O sea, es una realidad. El chavismo existe, el PSUV existe. Quizás no el chavismo, hoy en día no sé si el madurismo, pero el Partido Socialista Unido de Venezuela existe. Y que el presidente que llega a Venezuela tiene que entender que tienes que gobernar con unos gobernadores que están ahorita en ejercicio de funciones, que tienes que entender que hay que buscar una convivencia por el bienestar del país, y lo hemos dicho. O sea, el mejor ejemplo quizás para nosotros tiene que ser, o la transición más reciente la podemos ver con España, con el posfranquismo, el famoso pacto de la Moncloa, que hubo que hacer un pacto, o los españoles tuvieron que hacer un pacto para poder avanzar en que España fuese un país hacia el primer mundo. Bueno, nosotros en Venezuela tenemos que entender que va a haber una oposición que va a estar ahí, que es el Partido Socialista Unido de Venezuela, y que cuál es la manera de que no existan. Los va a desaparecer, eso es imposible. Y tenemos que entender que obviamente seguirán siendo oposición. Lo que es triste y lamentable es que el Partido Socialista Unido de Venezuela y sus líderes no se ven en el ejemplo de la Argentina. En Argentina, Macri era presidente, habían salido los Kirchner, bueno, se reagruparon, bueno, y llegó el actual presidente y la vicepresidenta Cristina Fernández. Entonces, bueno, la realidad es que ese puede ser un buen ejemplo de que tiene que existir alternabilidad de poder, pero tristemente el ejemplo que ellos siguen viendo es el ejemplo cubano, un país sumido en una desgracia, un país que no tiene absolutamente nada y que, bueno, ojalá entiendan que ese no tiene que ser el ejemplo, que el mejor ejemplo es avanzar democráticamente, que exista alternabilidad de poder, que los venezolanos y los electores puedan tener la decisión de escoger libremente cualquier otro presidente y así entender que hay gobiernos muy nefastos que nos han llevado a la crisis por la cual estamos atravesando ahora y que hay gobiernos que de verdad le duele el pueblo y que se puede avanzar en función de todos los venezolanos por igual y no de un determinado sector político. En ese camino del entendimiento, del diálogo, de la negociación, uno de los puntos que es traba a lo largo de la historia que se ha dado reciente con estos acercamientos entre oposición y gobierno, ha sido precisamente el tema, primero las sanciones y segundo la existencia de un gobierno interino
que es un hecho político, siempre lo decimos acá, no lo dice Carlos Peñalosa, es un hecho político que parte del mundo reconoce a Juan Guaidó como presidente de Venezuela. Y eso es uno de los factores que desde el otro lado, como mencionamos el caso del Partido Socialista Unido de Venezuela, el caso del gobierno, consideran es punto de tranca con el avance de esas negociaciones. ¿Qué le toca a esa oposición de avanzar en un camino que nos lleve a unas elecciones en 2024 libres, transparentes, universales, con garantías? ¿Qué le toca a esa oposición ceder? Porque una de las trabas ha sido precisamente sentarse a negociar, pedir todo y no ofrecer nada, como han dicho algunos analistas. Bueno, no, fíjate, lo importante de todo esto es que ojalá se pueda retomar el tema de la negociación en México. Y cuando uno habla con negociación, no, es que se van a entregar, es que este va a ceder, el otro va a ceder, no, vale. Cuando a ti te secuestran un familiar, el que ha pasado por eso tiene que sentarse a conversar con los actores, porque no vas a dejar que a tu familiar le suceda algo. O sea, si nosotros en este momento, para salvar a Venezuela, tenemos que buscar sentarnos, hay que hacerlo. Y hay que hacerlo por el bienestar y la tranquilidad del país, de que la gente pueda convivir y vivir en paz, en tranquilidad. Y por eso es la importancia de retomar este tipo de diálogos. ¿Para qué? Bueno, para avanzar en función de lo que está ahí. La Constitución establece que en el 2024 tenemos elecciones presidenciales. Bueno, buscar reglas claras de juego y ver cómo se puede avanzar. Ahora, decir que nosotros de Acción Democrática tenemos la facultad de imponer sanciones, nosotros no imponemos sanciones, o que nosotros vamos a levantar sanciones, nosotros no levantamos las sanciones, nosotros lo que sí creemos es que las sanciones que afecten a todos los venezolanos no podemos estar de acuerdo con eso, pero por ejemplo hay sanciones individuales contra personas que se dice que han cometido algunos delitos. Bueno, en su momento tendrá que existir justicia en el país y autonomía de los poderes, pero lo importante es que todos tenemos que entender que hay que poner o aportar un granito de arena en función de la recuperación de este país y que entendamos que Venezuela nos pertenece a todos, que no le pertenece a un determinado sector político que se creen dueños de todo un país y que gracias a esas nefastas políticas públicas, económicas, sociales, se han tenido que ir más de 6 millones de venezolanos en contra de su voluntad y pasar por lo que han pasado, Carlos. Ver, por ejemplo, que hace unos días anunciaban que un niño de 7 años, ruso, por cierto, era el turista número 10.000 que llegaba a la isla de Margarita. Bueno, nosotros celebramos que se fomente el turismo, pero tú sabes que es triste. ¿Por qué no se condenó enérgicamente lo que sucedió con ese niño, con ese bebé que iba en una embarcación con su madre tratando de buscar una mejor calidad de vida y que fue asesinado por el gobierno de Trinidad y Tobago? Nosotros eso lo condenamos. Y cuando eso intentan salir esos venezolanos, no es porque quieran vivir en otro país, es porque prácticamente están yendo a buscar una mejor calidad de vida, porque el dinero que le intentan pagar, los salarios que se ganan hoy en Venezuela, no alcanza para absolutamente nada porque son salarios de hambre. Por eso, nuestro compromiso es luchar no solo por los que estamos dentro de Venezuela, sino los que están fuera de este país y decirles que más temprano que tarde, por la vía electoral y democrática, vamos a salir de esta crisis para gobernar para todos por igual. Muchísimas gracias, nos ha agotado el tiempo. Muchísimas gracias por estar con nosotros, Carlos Prosperi, secretario de Organización del Partido Acción Democrática. Al regreso vamos a hablar de la realidad de los gremios. Va a estar con nosotros en estudio Víctor Márquez, presidente de la Asociación de Profesores de la UCB, que esta organización ha venido denunciando las condiciones infrahumanas en las que hoy los docentes universitarios están sumergidos. Al regreso seguimos con más. Recuerden nuestras redes sociales, @encontextopiso y @Carlos Peñalosa.